Vamos a continuar ahora con nuestro estudio acerca del tema de la certeza de la salvación. Cuando trato este tema, siempre menciono que hay cuatro tipos de gente en el mundo. Y ahora vamos a ver los cuatro tipos de gente que debemos discriminar en términos de este asunto que estamos estudiando de la certeza de la salvación. Y permítame comenzar de inmediato con el primer tipo, y esa es la persona que no es salva y que lo sabe, es decir, sabe que no es salva. Recuerdo una vez que compartí el Evangelio con un hombre en la ciudad de Cincinnati y le hice las preguntas del diagnóstico del evangelismo explosivo y comencé con la primera pregunta. ¿Ha llegado al lugar en su vida espiritual en donde usted sabe con seguridad que cuando muera usted va a ir al cielo? Y este hombre no se acobardó para nada. Él me miró a los ojos y me dijo, no, estoy seguro de que no. Él dijo, estoy seguro de que voy a ir al infierno. Y realmente quedé pasmado por esa respuesta, porque nunca antes había conocido a una persona que estuviera así de segura de su destino, pensando que el infierno mismo le esperaba, pero este hombre lo estaba. Y él sabía que estaba viviendo una vida pecaminosa y conocía las consecuencias, lo cual confirma lo que el apóstol Pablo nos dice en el primer capítulo de Romanos, al final mismo de ese capítulo, luego de haber dado una lista de todos los varios pecados y vicios de las prácticas humanas caídas, y llega a la conclusión. Él dijo que nosotros como pueblo caído no solo hacemos estas cosas, sino que animamos a otros a hacerlas, sabiendo que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en la revelación natural de Dios, no solo en la Biblia, uno no tiene que estar expuesto a la predicación bíblica para ser conscientes de esto, sino que como Dios escribe su ley en los corazones de la gente, implanta dentro de la mente humana su palabra por el camino de la conciencia. La gente en el fondo sabe que ellos son culpables de su comportamiento y saben que están fuera de la fraternidad con su Creador. Y de esta manera hay mucha más gente en el mundo que sabe su condición de estar perdido, porque a primera vista la mayoría de la gente va a negar que está expuesta a la ira de Dios. Aún pueden negar la existencia de Dios. Pero como dice la Biblia, el malvado huye aunque nadie lo persiga, y el malvado tiembla al agitarse una hoja, de manera que así es, debajo de la superficie y detrás de la apariencia de la humanidad caída, tienen el conocimiento de que ellos están en serios problemas delante de Dios. Esa es la razón por la cual tenemos el fenómeno que lo hemos denominado la conversión madriguera, en donde la gente en los últimos días de sus vidas, si ellos saben que están muriendo, se vuelven más serios y llaman al sacerdote o van a llamar al pastor para estar preparados para obtener su seguro de vida eterna. Pero luego usted tiene a la segunda persona, y esa es la persona que es salva y conoce que es salva. Eso es, que esta persona tiene la completa certeza de estar en un estado de gracia y en un estado de salvación, y vamos a estar hablando más mientras seguimos avanzando en esta serie sobre cómo es posible beneficiarnos de la Escritura y en nuestra relación con Dios, y podamos tener una completa certeza de que estamos en un estado de gracia. De esta manera, usted tiene gente que no es salva y sabe que no es salva, y usted tiene gente que es salva y ellos saben que están en esa condición preciosa de salvación. De manera que estos dos representan reflejos contrarios. Ambos tienen certeza. Una de las certezas es por un buen final y la otra certeza es por un mal final.
El tercer grupo son los que son salvos, pero no lo saben. Así que es posible estar en un estado de gracia y no tener la completa certeza de que está en un estado de gracia. Ahora, algunos dirían que es imposible en realidad estar en un estado de gracia y no saberlo, porque si usted tiene la fe salvadora, el contenido mismo de esa fe es una confianza en un Salvador en quien usted está creyendo que va a salvarlo. Así, si usted tiene fe, pero no tiene la fe en que Él le está salvando, entonces la pregunta se vuelve en ¿tiene realmente usted fe? U otra manera de mirar a esto es, algunas personas dicen, bueno, pienso que soy converso, pero no estoy tan seguro. Nosotros nos topamos con gente como esa todo el tiempo, y parte de ese problema tiene que ver con un tipo de punto de vista popular, subcultural de la religión. Escuchamos a Billy Graham, por ejemplo, quien puede decirle el día y la hora cuando se volvió cristiano. Él indica que su conversión se dio luego de haber jugado béisbol y él fue a esta reunión evangelística luego del juego y este evangelista itinerante Mordecai Ham estaba predicando. Billy Graham pasó adelante y tuvo esta súbita conversión, cambió su vida por completo. Yo puedo contar la misma clase de historia en mi vida. Yo sé el tiempo exacto cuando conocí a Cristo. Puedo darle el día y la hora. Y puedo también decirle a dónde estaba y cómo sucedió. Luego usted tiene otra gente que no puede decirle el año o dentro de 5 años cuando ellos se volvieron cristianos. Ruth Grant, por ejemplo, la esposa de Billy, no sabe cuándo ella se volvió cristiano. Y nosotros nos enfrentamos con un problema en la iglesia cuando tenemos una tendencia a proyectar nuestras propias experiencias personales y tratamos de hacerlas normativas para todos los demás, de manera que la gente que ha tenido una súbita y dramática conversión camino a Damasco, en donde usted puede nombrar el día y la hora, algunas veces se vuelve recelosa o desconfiada de la gente que no ha tenido ese tipo de experiencia. Y ellos se preguntan, si usted no puede señalar el día y la hora, ellos piensan que tal vez usted en realidad no es un cristiano. Y al mismo tiempo, hay los que no pueden señalar el día y la hora, que son desconfiados de los que predican y dicen conocer el día y la hora, y todo el punto está en que en ningún lugar en la Escritura dice que tenemos que conocer el tiempo exacto de nuestra conversión. Aquí es donde el asunto se complica y se vuelve un poquito problemático. Nadie es medio regenerado o semi-regenerado. Usted o es nacido del Espíritu de Dios o no lo es. Y lo mismo ocurre con la regeneración, la cual es esa obra de Dios por la cual somos transformados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una verdadera conversión. Y la regeneración sucede en forma inmediata por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Esto sucede instantáneamente y usted o está en ese estado o no está en ese estado. De nuevo, no hay proceso de regeneración. Este es instantáneo. Bueno, si ese es el caso, entonces eso levantaría sospechas acerca de la gente que no puede decirle el día y la hora. Pero no. Tenemos que distinguir entre una conversión y una experiencia de conversión y tener que reconocer que no todo el mundo está consciente de forma instantánea del momento cuando el Espíritu de Dios ha hecho su obra sobrenatural dentro del alma. Esa es la razón por la cual esto se vuelve muy peligroso.
Cuando nosotros creamos categorías por las cuales sospechamos de la gente que no conoce nuestra experiencia. De hecho, tanto como hablo acerca de mi experiencia de conversión, yo puedo decirle con certeza el día y la hora de mi experiencia de conversión, pero esa experiencia puede en realidad no corresponder a la obra de Dios en mi alma. Dios, el Espíritu Santo, puede haberme regenerado una semana antes de esa experiencia de conversión, 5 años antes de eso, antes de que yo experimentara la realidad de lo que sucedió internamente. De manera que aún mi certeza en ese tiempo en particular de conversión solo se aplica a mi experiencia de conversión, no al hecho real de la conversión, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos en términos de nuestra experiencia, y nuestra experiencia puede ser una de las cosas más engañosas que podemos encontrar en nuestra vida cristiana. Una de las cosas más peligrosas que usted puede hacer como cristiano es determinar su teología por su experiencia, porque ni su experiencia ni mi experiencia son normativas para la vida cristiana. Tenemos que determinar nuestra teología por la palabra de Dios, no de lo que sentimos. Y no solo eso. Estamos abiertos para malentender y malinterpretar el significado y la importancia de las experiencias por las que pasamos. Esa es la razón por la cual somos llamados a ir y chequear nuestras experiencias con la Escritura, con la palabra de Dios, de manera que estemos definiendo nuestra fe por lo que dice la Escritura, no por lo que sentimos o por lo que hemos experimentado. De esta forma, esta es una advertencia de la cual necesitamos tener conciencia. Mientras trabajamos a través de todo este asunto de la certeza de la salvación, porque si ponemos nuestra certeza en una experiencia y no en la palabra de Dios, estamos buscando toda clase de dudas y problemas que nos van a estar atacando en nuestra peregrinación. La gente tiene experiencias de sentir algo medio tibio o confuso en su espíritu, en su alma, y decir, yo sentí algo esa noche y por lo tanto soy convertido. Debe haber sido una indigestión o algo por el estilo. Bueno, nosotros no sabemos eso. Y cuando vemos a este asunto de ser salvos y no sabemos que somos salvos, tenemos que permitir por los caminos en los cuales podemos ser engañados, las maneras en las cuales podemos ser engañados, de manera que busquemos el conocimiento auténtico de nuestra certeza y no simplemente una experiencia confusa. Pero este tercer grupo tiene que ver con la gente que es salva, pero no sabe que es salva. Ellos no han aprendido la manera de ser fundamentados en la Escritura para estar seguros de su salvación. Y esto aún se presupone cuando Pedro escribe a sus integrantes en el libro, en los primeros 2 libros de sus escritos, donde él dice, sean diligentes para hacer su elección y su llamado seguros, pues sería insensato dar esa amonestación a la gente si todos ellos estuvieran ya seguros. De manera que eso presupone que la gente puede estar seguro en esta posición de estar en un estado de salvación sin en realidad tener la certeza de ello. Bueno, esto es fácil para nosotros proseguir, que hay los que no son salvos y lo saben, luego hay los que son salvos y ellos saben que son salvos, y luego hay los que son salvos pero todavía no, por una u otra razón, no tienen la certeza de su estado de gracia delante de Dios. Creo que estas categorías son todas claras y fáciles de entender.
Es la cuarta clase la que pone el conflicto en todo el asunto de la certeza de la salvación. Hay los que no son salvos, que piensan y tienen la certeza de ser salvos. La cuarta categoría es gente que no está en un estado de gracia, pero piensan que están en un estado de gracia. Ellos no son salvos, pero a ellos les han asegurado que son salvos. Vamos a pasar un poco de tiempo tratando de abrir ese grupo particular y ver por qué es que la gente puede tener un falso sentido de certeza, porque esto es justamente tan importante para nosotros, estar en capacidad de entender la falsificación, así vamos a estar en capacidad de reconocer lo auténtico. Pienso que es crucial el entrenamiento estándar de los cajeros del banco para estar en capacidad de aprender las características básicas de la falsificación del dinero, de manera que ellos puedan reconocerlos cuando lo vean, y mientras más estudian la falsificación, más tienen la habilidad de reconocer cuáles son las señales de la realidad. Y en ese sentido, la Iglesia ha sido asistida históricamente por la falsa doctrina, por herejías, no porque las herejías fueran buenas o falsas, sino que lo que sucede en la historia de la Iglesia es que cada vez que surge una seria herejía y la Iglesia tiene que dirigirse a la herejía, esta fuerza a la Iglesia a examinar la verdad con mucho más cuidado. Hoy en día nosotros no tendríamos una Biblia de la cual leer, supongo, si no hubiera sido por el hereje Marción. Marción fue el primero que produjo una copia del Nuevo Testamento, pero esta fue una versión, digamos así, expurgada del Nuevo Testamento. Él no tenía sino animosidad o rencor hacia el Dios del Antiguo Testamento, de manera que cada referencia a Yahvé del Antiguo Testamento en el registro del Nuevo Testamento era suprimido por Marción. Él se libró de mucho material del Evangelio y de muchas de las epístolas. Y él en realidad presentó una Biblia falsa, la cual forzó a la Iglesia a decir: espere un momento, dejemos la directriz de lo que debe ser incluido en el canon de la Escritura y lo que no debe. Y si esto no hubiese sido por el ímpetu de ese hereje, yo no pienso que la Iglesia debería haber obtenido algo alrededor de este. Pero entonces, la misma cosa sucede en el siglo IV con el hereje Arius, que niega la deidad de Cristo. Es como que la Iglesia no creyó en la deidad de Cristo hasta el siglo IV, hasta el concilio de Nicea y los escritos del credo niceno, pero eso no es verdad. La Iglesia ha confesado la deidad de Cristo desde el principio mismo, pero había ambigüedad ahí, y la definición clara de la deidad de Cristo y de la Trinidad no vino hasta que la herejía forzó a la Iglesia a dar una definición, de manera que entender lo falso puede ayudarnos con nuestra ganancia de un mejor entendimiento de lo auténtico. Hace unos pocos años realizamos un tour de la Reforma y seguimos las pisadas de Martín Lutero. Pasamos a través de todos los lugares en los que había sido la Europa del Este, la Alemania del Este, en donde el ministerio de Lutero se había llevado a cabo. Fuimos a Erfurt, Wittenberg, Worms y lugares como esos, y teníamos como parte del tour a una mujer que estaba con nosotros, quien por cierto era muy chistosa. Y un día habíamos hecho una visita a un lugar en el bus y luego tuvimos el tiempo libre para almorzar por nuestros propios medios, y de esa manera grupos de gente del tour fueron en diferentes direcciones en el pueblo y nos dieron instrucciones de a qué hora deberíamos regresar y en dónde reunirnos para reagruparnos con el fin de continuar el tour.
deambulamos alrededor del pueblo, tuvimos nuestro almuerzo, salimos del restaurante y dijimos, ¿por qué lado vinimos? ¡Wow! ¿Cómo regresamos al bus? Y esta dama dijo, yo sé. Así que ella fue al frente de la línea y comenzó a caminar por ese pueblo y todos la estábamos siguiendo. Estuvimos deambulando por todo el lugar y yo empecé a preocuparme un poquito y le dije, discúlpame, Mary, ¿estás segura de que vamos por el camino correcto? Y ella dijo, sí, estoy segura. Y yo en ese momento pues me sentí bien, pero ella dio unos pocos pasos más, se dio vuelta y dijo, por supuesto, yo siempre estoy segura, pero rara vez estoy en lo correcto. Así que tal vez de eso estamos hablando cuando nos referimos a esta gente que rebosa confianza, que dicen estar en camino al cielo, que ellos son cristianos, que ellos están seguros de su salvación, ellos no se preocupan acerca de su salvación, ellos tienen certeza, convicción, pero es falsa. Así que esto es lo que crea la tensión y ansiedad, y con esto estamos intentando tratar en estas series mientras comparamos número 2 y número 4. El grupo 2, recuerden, comprende a la gente que es salva y tiene la certeza de la salvación, y el grupo 4 comprende a la gente que no es salva, pero que tiene la certeza de la salvación. De manera que la pregunta que enfrentamos en la primera lección aparece nuevamente. Si yo tengo la certeza de la salvación y el grupo 2 tiene la certeza y también el grupo 4 tiene la certeza, ¿cómo puedo yo estar seguro de mi certeza? Usted ha estado en esas discusiones en donde preguntan a alguien algo y ellos dicen, o ellos dan su afirmación o aseveración y usted dice, ¿está usted seguro? Ellos dicen, sí, estamos seguros. Y la siguiente pregunta es, ¿está usted seguro de estar seguro? Pero cuando usted habla acerca de certidumbre o certeza, nosotros estamos hablando no solo acerca de categorías filosóficas de certidumbre, sino que en realidad estamos describiendo en un sentido nuestro estado emocional con respecto a varias preguntas o aseveraciones. Y la tendencia para los seres humanos, cuando vienen las certezas de verdaderos reclamos, es que hay un claro continuo sobre el cual opera nuestra certeza. Por ejemplo, alguien podría decirle a usted, ¿cree usted que Dios existe? Bueno, usted sabe, hay muchas maneras en que usted puede contestar esa pregunta. Usted podría decir, no, no lo creo. O usted podría decir, yo no pienso así. O usted podría decir, no lo sé, eso espero. O usted podría decir, tal vez. O también podría decir, sí, yo creo en Dios. O usted podría decir, por supuesto que creo en Dios. Cada una de esas respuestas describe un nivel diferente de intensidad, de confianza que acompaña una afirmación o aseveración, de manera que no estamos hablando acerca de certidumbre matemática, que 2 y 2 son 4. Estamos hablando acerca de la certeza de mi estado personal, la cual vacila día a día. Hay días cuando alguien me dice, RC, ¿estás seguro de ser salvo? Y yo digo, absolutamente. Y al día siguiente, si yo estoy bajo el peso de la culpa, yo digo, usted sabe, pues eso creo. Pero hay altos y bajos en la vida cristiana, y de esta manera lo que nosotros tenemos que entender es en dónde podemos encontrar una fundación o establecimiento para la fuerza de la convicción o certeza por la cual podamos decir, yo sé a quién he creído y estoy seguro, completamente seguro, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y de esta manera
El gran problema aquí es discernir entre la certeza falsa y la certeza verdadera, lo cual seguiremos estudiando en nuestra próxima sesión.